Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucha expectativa en el mundo de las series turcas y sobre todo entre los seguidores de dos grandes nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como habrán visto por el título, vamos a desgranar la noticia que ha puesto a muchos de cabeza. Hande Erçel revela por fin por qué terminó la serie de Kerem, El secreto al fin. Sí han escuchado bien, porque al parecer, la misteriosa razón detrás de la partida de Hande de una producción tan prometedora, donde compartía elenco con quien fue su pareja, Kerem Bürsin, está a punto de ser revelada. Esto ha sido un verdadero rompecabezas para los fans, quienes esperaban con ansias verlos juntos nuevamente en pantalla. Y ahora, parece que tenemos las respuestas. Pero antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso y en las declaraciones de Hande, quiero invitarlos a algo muy importante. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Suscribirse es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles la mejor información del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras series y actores favoritos. No se olviden de activar la campanita también para que les llegue la notificación cada vez que subimos algo nuevo. Bueno, vamos al grano. La noticia ha sido un terremoto, ¿verdad? Desde que se anunció esta nueva serie titulada El secreto al fin, la ilusión era máxima. Imaginen, Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas del panorama turco, trabajando juntos de nuevo en un proyecto que prometía ser un éxito rotundo. Las expectativas estaban por las nubes, las redes sociales ardían con cada pequeña pista, cada foto, cada rumor. Parecía que el tándem perfecto estaba listo para conquistarnos una vez más. Sin embargo, de repente llegó la bomba, Hande Erçel ya no formaría parte del elenco. Y ahí empezó la verdadera intriga. ¿Qué había pasado? Las especulaciones volaron. Que si había problemas de agenda, que si desacuerdos artísticos, que si diferencias económicas, incluso se llegó a rumorear sobre problemas de relación entre Hande y Kerem, algo que, para ser honestos, siempre nos da mucha pena pensar, dada la química que siempre demostraron. Pero el silencio oficial era ensordecedor. Ni la producción ni los actores ofrecían una explicación clara. Solo se sabía que Hande se retiraba. Y aquí es donde entra la protagonista de nuestra historia hoy, Hande Erçel. Después de semanas, quizás meses de especulaciones, de teorías conspirativas y de miles de preguntas sin respuesta, Hande ha decidido hablar. En una reciente aparición pública o una entrevista que ha dado de qué hablar, la actriz ha finalmente arrojado luz sobre los motivos de su salida del proyecto junto a Kerem Bürsin. Y créanme, la razón es bastante comprensible y, por qué no decirlo, también nos deja pensando en el mundo de la industria del entretenimiento. Según lo que Hande ha revelado, su decisión de no continuar en El secreto al fin, no tuvo nada que ver con Kerem Bürsin de forma personal. Ojo aquí. Esto es importante para desmentir algunos de esos rumores más malintencionados. La actriz ha explicado que a medida que el proyecto avanzaba y se definían mejor los detalles y la dirección que tomaría la serie, se dio cuenta de que el personaje que le habían ofrecido, o el arco argumental que le correspondía, no se alineaba completamente con lo que ella buscaba en ese momento de su carrera. Hande, que es una actriz que ha demostrado un gran talento y una evolución constante, parece haber tenido una visión clara de lo que quería para su próximo paso profesional. Ella buscaba un rol que la desafiara de una manera específica, un personaje que le permitiera explorar nuevas facetas de su actuación o que encajara mejor con su actual visión artística. Y según sus propias palabras, el personaje en El secreto al fin no le ofrecía esa oportunidad de crecimiento o esa conexión tan profunda que ella busca antes de comprometerse con un proyecto tan demandante como una serie de televisión. No se trata de que el personaje fuera malo, ni mucho menos. Más bien se trata de una cuestión de encaje y de visión artística personal. Hande ha sido muy honesta al decir que respeta enormemente el proyecto y a Kerem, y que la decisión fue estrictamente profesional y personal, basada en sus propias metas y aspiraciones como artista. Ella prefiere elegir proyectos que realmente la apasionen y la impulsen, en lugar de participar en algo que no la convenza al 100%, incluso si es una producción con un elenco de lujo y un compañero con quien tiene una química probada. Esto, de alguna manera, nos dice mucho sobre el profesionalismo de Hande Erçel. Muestra que, a pesar de la presión mediática y la ilusión de los fans por verla junto a Kerem, ella priorizó su desarrollo artístico y su satisfacción.
Un personal. No es fácil tomar este tipo de decisiones, especialmente cuando hay tanto en juego y la expectación es tan alta. Podría haber seguido adelante por el bien de la popularidad o por no decepcionar a los fans, pero eligió ser fiel a sí misma y a sus convicciones artísticas. Además, también podemos interpretar que para Ande trabajar con Kerem en este proyecto particular, con estas características específicas del personaje, no era la clave para su felicidad profesional en este momento. Es decir, la presencia de Kerem era un factor, sin duda, pero no el único. La esencia del papel, la historia, el mensaje que transmitía la serie, todo eso suma. Y si uno de esos elementos no encajaba, pues la suma no daba el resultado deseado para ella. Este tipo de situaciones, donde los actores se retiran de proyectos por razones artísticas, no son tan raras en la industria. A veces las descripciones iniciales de un personaje o de una trama pueden cambiar durante el desarrollo, o simplemente, con el tiempo, el actor se da cuenta de que hay otras oportunidades que se ajustan mejor a su camino. Lo importante es que Ande ha sido transparente y ha comunicado su decisión de manera clara, evitando dejar a los fans en la oscuridad y permitiendo que la historia tenga un cierre, al menos, en cuanto a la explicación de su ausencia. Es interesante también pensar en Kerem Bürsin en todo esto. Aunque Ande no ha entrado en detalles sobre cómo esto afectó la dinámica entre ellos, podemos suponer que si la decisión fue puramente profesional y comunicada de buena manera, Kerem habrá entendido. Ambos son profesionales y seguramente se respetan mutuamente lo suficiente como para aceptar este tipo de decisiones. Lo que sí sabemos es que Kerem seguirá adelante con la serie, adaptando quizás el guión o buscando una nueva compañera para compartir pantalla. Y nosotros, como espectadores, debemos aprender a valorar esta honestidad. A veces queremos ver a nuestras parejas favoritas juntas en pantalla, y eso es natural. Pero también debemos respetar el camino individual de cada artista. Ande Erçel está construyendo una carrera sólida y eligiendo cuidadosamente sus pasos. Y esto, en sí mismo, es algo que admirar. Nos da la seguridad de que cuando la veamos en futuros proyectos, será porque realmente se ha enamorado del rol y está lista para darnos una actuación memorable. Así que, resumiendo un poco, la gran revelación de Ande Erçel sobre su salida de El secreto al fin, con Kerem Bürsin apunta a una razón puramente artística y personal. La actriz sintió que el personaje o la dirección de la serie no se alineaba con lo que buscaba en su carrera en este momento. No hubo problemas personales con Kerem, sino una decisión profesional bien meditada para asegurar su crecimiento y satisfacción como actriz. Es un recordatorio de que las decisiones en la industria del entretenimiento, incluso las que nos parecen más decepcionantes como fans, a menudo se basan en prioridades artísticas y visiones de futuro. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que esta explicación de Ande Erçel haya sido informativa y les haya ayudado a entender un poco mejor las razones detrás de su decisión. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que fue la decisión correcta para Ande? ¿Qué expectativas tienen ahora para la serie El secreto al fin sin ella? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con todos ustedes. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Ande Erçel, de Kerem Bürsin, o simplemente de las noticias del mundo de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de darle a la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.